Buenas, mi nombre es Angélica María Castillo Peña, mi matrícula es 100-783-602. Este es el segundo video de física básica del segundo cuatrimestre del 2025, en el cual estaremos hablando de la cinemática. Vamos a tratarnos de aprender los siguientes puntos, que son cinemática, o sea, lo que es, en qué se centra la cinemática, clasificaciones de los movimientos en cinemática y tipos de movimientos que utilizaremos. En esta imagen podemos ver diferentes puntos de cinemática. La vamos a entender más adelante, pero tenemos un avión, tenemos un barco y tenemos un carro. ¿Qué hacen ambos? Desplazamientos eh, o movimientos, por así decirlo. La cinemática es una rama de la física que estudia los movimientos de los cuerpos, pero no le importan las causas que lo proceden. Por ejemplo, si vamos acá, la cinemática estudiaría el desplazamiento que tendría este avión, pero no le importarían sus causas, o sea, por qué se movió. Lo mismo con el carro y lo mismo con el barco. Estudiaría sus movimientos, pero sin importarle los elementos o las causas que producen esos movimientos. Ella se centra en estudiar los movimientos, pero sin analizar sus fuerzas que lo originan. La cinemática se centra en magnitudes claves que vendrían siendo la posición, eh, que es el lugar donde se encontraría un objeto en el espacio, su trayectoria, que sería el camino que sigue al moverse, su desplazamiento, que sería el cambio de posición en un intervalo de tiempo, su distancia recorrida, que sería la longitud total que recorrió, con, o sea, la velocidad, que sería el cambio de posición con respecto al tiempo, su rapidez, que sería una de magnitud escalar, que indicaría qué tan rápido se mueve un objeto, y su aceleración, que sería la razón del cambio de la velocidad con respecto al tiempo. En esta imagen podemos ver que la abeja estaría en la posición inicial, mientras que la flor sería la posición final. Estos puntitos que vemos por aquí, que son líneas entrecortadas, sería la trayectoria que tendría la abeja, mientras que esta línea recta sería el desplazamiento. Acá tenemos el punto A, punto B. Estas pequeñas líneas azules es la distancia y la línea gris recta es el desplazamiento. Acá podemos ver que la línea recta, dice muy bien, está en gris, del mismo color, es un vector, o sea que el desplazamiento es un vector, mientras que la distancia es un número escalar. La clasificación de los movimientos en cinemática se dividen en dos, que son movimientos rectilíneos y movimientos curvilíneos, pero nos estaremos centrando en los movimientos rectilíneos, que son movimiento rectilíneo uniforme, que es de velocidad constante, movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es una velocidad variada, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que es de aceleración constante, y movimiento rectilíneo uniformemente retardado, que es donde disminuye constantemente la aceleración. Los tipos de movimientos que utilizaremos serán el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahí tenemos tres puntos claves de ambos. Por ejemplo, en el rectilíneo uniforme no hay aceleración, mientras que en el uniformemente variado hay una velocidad que cambia uniformemente y la aceleración es constante. El movimiento rectilíneo variado se divide en dos, que son movimientos rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento rectilíneo uniformemente retardado. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es el mismo caso que el movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde su aceleración es constante, mientras que el movimiento rectilíneo uniformemente retardado es un caso especial del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es donde su aceleración es constante pero negativa, o sea, opuesta al movimiento. Es donde el cuerpo va perdiendo velocidad hasta detenerse. Acá tenemos una imagen de la trayectoria de un carro donde hay fórmulas para saber más o menos lo que nos interesaría saber de su trayectoria. Por ejemplo, acá tenemos la D de distancia, al parecer estaremos buscando la D, ya que si tuviéramos la B sería la B, la T, en fin. Acá podemos ver que para encontrarla sería velocidad por tiempo.
Ahora vamos a pasar a un punto también clave en estos movimientos, perdón, que son los elementos. Los elementos del movimiento rectilíneo uniforme son tres, que aquí lo tenemos, que es distancia, velocidad, tiempo. Mientras que el de movimiento rectilíneo uniformemente variado son cinco, que es velocidad inicial, velocidad final, distancia, tiempo y aceleración. Acá pueden ver lo que les explicaba acá atrás, donde les decía que uno es de aceleración negativa, mientras que el otro es aceleración positiva. Y es que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es de aceleración positiva, o sea, más a, mientras que el movimiento rectilíneo uniformemente retardado es de aceleración negativa, o sea, menos a. Acá tenemos las fórmulas del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Estas serían las fórmulas que se estarían utilizando si en un ejercicio nos darían, por ejemplo, para localizar la distancia, el tiempo, la velocidad, y lo mismo lo estaríamos utilizando, pero obviamente con sus fórmulas en el movimiento rectilíneo variado. El video llega hasta aquí, muchas gracias por ver, espero ya hayan entendido todos los puntos claves que hay en esta unidad, y como les decía al inicio, que lo que es la cinemática, acá podemos ver que la cinemática estaría estudiando en esta imagen el movimiento que tiene este avión desde su punto de partida hasta su punto de inicial, hasta su punto final, disculpen, que por ejemplo vendría siendo un avión que sale desde el aeropuerto de Santo Domingo hasta el aeropuerto de Nueva York, estaría recorriendo una distancia o un movimiento. Eso estudiaría la cinemática, el movimiento sin importarle sus causas. Por ejemplo, con el barco sería, como os decía, con el barco sería, por ejemplo, que sale de un puerto y ahí llega a otro puerto, estudiaría su trayectoria más o movimiento, pero sin importarle por qué se movió, o sea, sus causas. Con el carro sería lo mismo, estaría estudiando su trayectoria o movimiento, sin importarle las causas que lo originaron. Eh, bueno, pues hasta aquí mi video. Muchas gracias por ver y espero que hayan aprendido algo.